6 de la tarde con 15 minutos, el presidente de China, Xi Jinping, fue reelecto por otros 5 años más al frente del gobierno del gigante asiático. Para analizar lo ocurrido durante este fin de semana allá en China y profundizar en la figura de Xi Jinping, nos acompaña Yun-So Lee, que es director del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la Universidad del Desarrollo. Yun, buenas tardes, bienvenidos a Noticias 24. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, primero, si podemos entender para aterrizar bien, porque es muy distinto el sistema, obviamente, de cómo se eligen las autoridades en China. ¿Cómo es esta reelección? ¿Quiénes son los que reeligen en este caso al presidente? Bueno, hay que saber de que en el caso de China la elección no es una elección democrática directa, tal como el caso de Estados Unidos, que es representativa, ¿no? Claro. Entonces, acá lo que hace China es que los miembros del Congreso Nacional del Pueblo, en este caso son como alrededor de 2.200, casi 2.300 miembros, ¿no? Designa, elige y, bueno, se negocia y se somete a votación. Y ese es el caso de lo que ha pasado con el presidente Xi Jinping. No es que la gente vaya a votar en la urna por un candidato, ¿cierto? No, para igual que Estados Unidos. No son elecciones democráticas. O sea, igual que Estados Unidos es indirecta. Igual que es indirecta. Pero el modelo no es que el modelo chino hay que aspirar a ser igual que el modelo democrático de Estados Unidos, sino que China siempre ha dicho que es un modelo de socialismo con características chinas. Entonces, ¿cómo se llega a reelegir al presidente? Claro, hace 5 años atrás ha hecho un cambio constitucional en la cual permite que el cargo del presidente y el vicepresidente se permite extenderse más del segundo periodo. Antiguamente eso no estaba, ya, pero sí se hizo una enmienda a la Constitución, tal como hace la enmienda constitucional en muchas partes del mundo. Entonces no es sorpresa ni alarma. Lo que sí hay un respeto al imperio de la ley y también de la Constitución. Entonces es un proceso de la reelección que no hay ningún tipo de lucubraciones o de interpretación tergiversada. Simplemente hay que ver lo que dice la Constitución y la Constitución permite este proceso. Claro, o sea, esto va a ser, fue reelecto por un tercer periodo, que esto es primera vez que se permite por el cambio de la Constitución. Así es. Y ahí, claro, pero la nueva Constitución o el cambio constitucional lo hizo el mismo, o lo llevó a cabo, digamos, el mismo presidente Xi Jinping. Hace 5 años atrás, claro, se realizó este cambio. Pero claro... No hay cuestionamientos ahí de que sea el propio presidente chino el que cambie la Constitución para permitir una reelección que lo afecta o que lo beneficia directamente a él. O sea, tampoco es él, ¿no? Acuérdense que en el caso de China, donde funciona el imperio de las leyes, ya quien toma las grandes decisiones es el Congreso Nacional del Pueblo. Entonces también se somete a la votación. Ahora, la característica del sistema político chino es bastante particular. O sea, no podemos entenderlo como un sistema liberal, como en el caso de Estados Unidos, en el caso de Chile, es totalmente distinto. Pero es un modelo que ha gobernado a China estos últimos casi 100 años, ¿ya? Y que ha funcionado y que ha llevado prosperidad al pueblo de China. Y en términos de resultados, eso sí que es relevante, porque estamos hablando de un país que tiene 1.400 millones de habitantes. Es muy difícil gobernar esta cantidad de gente con 56 etnias diferentes. Exactamente. Bueno, solo para entender, cuando usted compara con la democracia indirecta que hay en Estados Unidos, donde la gente vota por un representante en el Congreso y son, ¿cierto?, los congresistas los que finalmente eligen al presidente. Aquí la gente no vota por los miembros del Congreso del Pueblo, ¿sí? O sea, los miembros del Congreso Nacional del Pueblo son elegidos a nivel base. A nivel base, pero hay que saber... Pero no son elecciones como las que nosotros tenemos, donde todos van a votar tampoco. No, es un sistema distinto. Sí. Distinto. Eso estamos totalmente de acuerdo. Y tampoco China aspira a hacer un sistema idéntico al de Estados Unidos, porque hablando de democracia, no existe una forma de democracia, porque la democracia estadounidense y la democracia chilena, la brasileña, son totalmente distintos. Cada uno tiene su propia característica. Y en el caso de China, ha dicho que es un sistema político distinto. Sí, el único país del mundo que tiene el socialismo al estilo chino y que es un socialismo que combina con la economía de mercado es China. Claro, en el fondo la característica principal, bueno, es por eso también tienen la cantidad de gente que pueden hacer un sistema propio, porque en general el resto de los países tenemos sistemas parecidos o que tienen cosas en común, pero este es un sistema, como usted dice, bastante propio y singular. Singular, y China tampoco pretende exportar esta idea. Lo que sí China en estos últimos 100 años ha hecho es haber mostrado al mundo que bajo la dirección del Partido Comunista Chino, con características chinas, ha construido una sociedad
socialista al estilo chino moderno. Entonces, es un modelo alternativo al mundo, ya a todo lo que uno conoce del desarrollo del neoliberalismo, el mundo liberal, democrático, etcétera, etcétera. Es un modelo alternativo. Y cada país tendrá que tomar decisión, ok, si tomamos el modelo de desarrollo propuesto por la grande potencia, Unión Europea, Estados Unidos, lo seguimos, o lo otro es que ahora existe otro modelo que ha demostrado al mundo que ha funcionado. Vamos a la figura de Xi Jinping, que se la está comparando, lo que se dice es que ahora que es reelecto por un tercer periodo, va a tener tanto poder como el que alguna vez tuvo Mao Zedong. ¿Está bien esa comparación y qué significa? O sea, ¿puede convertirse en el líder chino más poderoso del último siglo? Si queremos comparar a Mao con Xi Jinping, yo creo que Mao sí que hizo una gran revolución que terminó con casi 2000 años de el feudalismo en China. Y ahora con Xi Jinping ha entrado el cumplimiento de 100 años del Partido Comunista Chino, y también el Partido Comunista Chino ha dicho que ha fijado una meta para el próximo 100 años, y eso es llevar hacia la constitución de una sociedad china moderna, fuerte, y constituirse una potencia. Entonces, yo creo que Xi Jinping va a pasar por la historia en el sentido de ser el líder en que pudo llevar a cabo o inició este sueño de la modernización, de haber concretado este modelo del socialismo estilo chino moderno. Por lo tanto, ¿es correcta la comparación en términos de lo que puede marcar, de lo que significa el proceso y el momento en que Xi Jinping está liderando China? ¿Compararlo con Mao Zedong? Yo creo que sí, porque si uno mira los indicadores económicos, China ahora es la segunda potencia mundial. Y en términos del PIB, China tiene casi el 18 y casi el 20% del PIB mundial. Entonces está en una situación bastante relevante en términos de las relaciones internacionales contemporáneas, porque China necesita al mundo para su desarrollo, como el mundo también necesita a China. Entonces, el presidente de China en este Congreso del Partido Comunista ha dicho que la reforma económica y la apertura económica va a ser el camino a seguir, y que China necesita el desarrollo de la economía para poder entregar la prosperidad común a todos sus nacionales. Por eso ha dicho de que el desarrollo de China tiene que ser pacífico, ya, y de ganancias compartidas. Por eso ha hablado del proyecto Una Franja, Una Ruta, en la cual invita a todos a participar de este proyecto. Hubo un incidente, si podemos decir, o llamarlo así, durante el Congreso, cuando ya recién había partido, ¿cierto?, el Congreso del Partido Comunista, que es el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, donde fue, según lo que nos llegó a nosotros, ¿cierto?, es que el expresidente Hu Jintao fue como obligado, y eso es lo que uno ve en las imágenes, eso fue como invitado a salir de la sala, y que se vio o se interpretó por algunos medios de prensa como el fin de una época, como el fin de una era, como que se le estaba de alguna manera quitando el poder que alguna vez tuvo Hu Jintao y cambiando la época de lo que fue la década de Hu Jintao. Mira, yo creo que ¿Cuánto desierto hay en eso? Mira, yo creo que eso hay muchas elucubraciones, interpretaciones, pero no hay nada cierto. No hay nada cierto. Hay gente que dice que es enfermedad, hay gente que dice que todo esto está tramado políticamente, pero yo creo que no hay que prestar a esto interpretaciones. Porque... Pero que usted que conoce la interna, porque lo que sí a nosotros por lo menos nos extraña es que no haya ni una versión oficial, nadie explique qué le pasó a Hu Jintao, que por qué salió de la sala. No hay una versión oficial. En la prensa china ha cubierto sobre la salud del expresidente. ¿Ya? Y también hay imágenes que muestran que desde que se inició la inauguración del 20º Congreso del Partido Comunista Chino, bueno, el expresidente Hu Jintao, bueno, ingresa con todo, e incluso el presidente Xi Jinping como que le hace una especie de pleitesía, de sentarse después que él se sienta. O sea, en términos de gesto, esto es respeto a la autoridad pasada, ¿no?, y respeto a la autoridad. Entonces, claro, uno dice, esa imagen puede ser interpretada de muchas formas. Sí, puede ser interpretado de muchas formas, puede ser interpretado de enfermedad, de alguna dolencia, pero no me gustaría especular, porque estaríamos en plano de las especulaciones, ya, pero lo que sí quiero quedar con los resultados de este Congreso,
ya para el mundo. ¿Qué significa para el mundo? Es que China va a seguir con su modelo de desarrollo y que en desarrollo hay que ser pacífico, tal como lo ha dicho China, y que China necesita al mundo y el mundo necesita a China. O sea, es una construcción de un modelo cooperativo, ¿ya? Y eso es lo interesante, que es un modelo cooperativo muy distinto a la construcción de potencia que lo hizo tanto los países de la Unión Europea como Estados Unidos, que fue potencia gracias y a costas de los otros, en el caso de los países europeos, con las colonias, con las explotaciones, etcétera, etcétera. China dice, no, China fue semicolonial de los países europeos, entonces dice, ese es el momento de desarrollo, China tiene que desarrollarse, ser potencia, pero no a costa de los países hermanos, sino más bien todo en conjunto. Por eso habla de la prosperidad común y de ganancias compartidas. Jun, cuando usted decía qué es lo que significa para el mundo, ¿qué significa China para Chile? Ya que usted, que vive aquí además hace 40 años y habla un español perfecto, ¿cierto? Y hace 40 años que vive en este país, por lo tanto conoce muy bien las dos realidades. ¿Qué significa China para nuestro país? Bueno, Chile para China, yo creo que es muy relevante en términos, primero, es el país que más produce cobre, que puede aportar para el desarrollo de China, es el número uno, y también el término de un país que tiene gran reserva de litio. O sea, uno dice, oh, pero todo esto son materias primas. Pero bueno, ¿cuál es el problema ya de que tengamos un modelo, en caso chileno, ya de un modelo extractivo, como el caso de los países, como el caso de, en el caso de Australia? Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Uno dice, no, es que lo mejor que hay que hacer es industrializar, sacarlo, el litio, pero producir el auto eléctrico acá en Chile. Eso es lo ideal, sí, pero tenemos que ver si hay todo un mecanismo o estructura montada que permite utilizar y sacar e industrializar la utilización del litio. Entonces, eso puede ser un periodo bastante largo, tedioso, o incluso hay que ver si la capacidad del Estado está en condición de hacerlo. Por lo tanto, si hoy la Tierra nos entrega estos recursos, yo creo que tal como nosotros acá en Chile nos gusta comparar con los países desarrollados, veamos qué es lo que está haciendo Australia, ¿no es cierto? Y Canadá. Ellos han dicho que ellos tienen un modelo extractivo y no tienen ningún tipo de problema ideológico. Claro, o sea, sería exportar la materia prima de nuestro país, por ejemplo, el litio, y que los autos eléctricos se construyan en China. El valor agregado se les da en China porque tienen la tecnología para hacerlo y sale más barato. Exactamente, tiene la tecnología, o también, bueno, en caso de autos eléctricos, también en Brasil se va a poner a construir, ¿no? Pero yo creo que en Chile está en una condición favorable para poder conversar, negociar con China sobre qué hacer con el litio. Ya, y finalmente, hablando de la importancia de China para Chile, ¿qué tan complicado es o qué tan grave es que en nuestro país todavía no nombre al embajador chileno en ese país? Yo creo que muy complicado, porque en el tema de la diplomacia siempre vemos el tema de la reciprocidad. ¿Ya? Entonces, en el caso de en el caso de China ya tiene un embajador acá, embajador New, ya veamos la otra correspondencia, que en el caso de la potencia como Estados Unidos ya tiene un embajador chileno allá y tiene la embajadora acá. O sea, vemos qué pasa con China. Ya llevamos casi más de 10 meses sin embajador, y eso en términos de lenguaje diplomático puede ser interpretado de una manera poco amistosa. Siendo que para Chile, ya, la economía china, el mercado chino es tremendamente importante, ya, tanto del cobre, tanto para la cereza, que empieza dentro de un poco su temporada de cereza. O sea, yo creo que es impresentable que hasta el momento el gobierno chileno no tiene un embajador allá en China. Jung-So Lee, ¿lo pronuncié bien? Así es, director del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias 24. Muchísimas gracias por esta oportunidad de explicar sobre China. Muy buenas tardes. 6 de la tarde.